tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco también que me acompañe en este recorrido por una zona especialmente complicada de la ciudad, la parte occidental de la calzada México-Tacuba, que es donde estamos caminando en este momento, y le agradezco también que me acompañe a atravesar el laberinto de puestos ambulantes que invisibilizan por completo el lugar que vamos a visitar, en el que vamos a comenzar este recorrido. La antigua parroquia de San Gabriel Arcángel, una joya que procede del siglo XVI. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias, Héctor. Y como ustedes saben, ya comenzamos el Foco, la segunda parte de México-Tacuba. La semana pasada estuvimos en el templo de San Cosme y San Damián y también estuvimos en la Capilla Británica. Hoy vamos a visitar este templo que, bueno, solamente se ve la cúpula, la torre espectacular de 2 niveles que tiene. Y ahorita vamos a entrar por, digamos, estos puestos que están realmente robándole el atrio a este gran templo. Estamos en lo que es el atrio de la parroquia de San Gabriel Arcángel en Tacuba. Estamos pisando lo que Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo llamaron los patios de Tacuba. Esta era la zona ceremonial de este señorío que formó parte de la Triple Alianza, que había estado bajo el poder de los tecpanecas de Azcapotzalco, que a la caída de Maxtla logró emanciparse y formó esta alianza que fue fundamental con los aztecas. Hubo muy cerca de aquí un lugar al que le llamaban el Cerrito. Se dice que arriba de ese cerrito estaba el gran Teocalli de este señorío, pero todo eso fue desapareciendo con el tiempo. Hoy es un lugar de puentes, hoy es un lugar, como lo hemos visto, de puestos ambulantes, es un lugar de ruido, es un lugar de basura, de abandono, de suciedad. Cuesta trabajo creer que Tlacopan, que es de donde procede la palabra Tacuba, signifique lugar florido, lugar de flores. Cuesta trabajo cuando uno lee las crónicas, las viejas crónicas de lo que era el pueblo de Tacuba, que hablan de un lugar lleno de casas blancas, muy hermosas, muy ordenadas, que estaban rodeadas de sembradíos y de grandes ahuehuetes. Todavía queda por aquí a unos pasos el gran ahuehuete de Tacuba. No el de Popotla, el de Tacuba, que está aquí a unos pasos. Es un lugar que es un árbol que está invisibilizado, porque todo esto está rodeado de puentes, de circuitos interiores, por la parte de abajo, pues, de paraderos de microbuses, de puestos de tacos, etcétera, al punto que se logra invisibilizar, como le decía hace un momento, el tesoro que es lo único que se conserva del pasado, larguísimo pasado, del pueblo de Tacuba, porque estamos hablando de un lugar que comenzó su vida hacia 1320 y tantos. Y después es decir, llegan 2 siglos antes de la llegada de los españoles. Sí. Es el origen de Tacuba. Aquí vamos a pasar en un momento a lo que queda del convento original, y en ese convento los frailes tenían que atender a 5,000 habitantes de Tacuba y a 15 pueblos. Entonces esto era un mundo inimaginable, no queda ni un resabio de lo que alguna vez fue. Pues ellos llegan, que fueron los franciscanos, fueron los que comenzaron, digamos, a ubicarse en estas tierras. Ya lo vimos con el templo de San Cosme y San Damián, y ellos llegan aquí a asentar esta comunidad y empezar a convivir con los indígenas, con las personas que ya, como tú mencionaste, vivían en esta zona, ¿no? Y hicieron y pusieron las primeras piedras de este templo, este convento. Así es, hay una iglesia, se dice que esta iglesia franciscana es una de las primeras que se construyeron en la Ciudad de México, aunque hay poquísimos datos sobre ella. Lo que vamos a ver es un templo que se construyó con las piedras del Teocalli original, es decir, con las piedras de las pirámides, de los templos que se encontraban en esta zona. Quedan por ahí, incluso en algunas pilas, algunas piedras que ojalá le podamos mostrar más adelante, donde todavía se ve el trabajo de los orfebres, de los artesanos, no de los orfebres, de los artesanos prehispánicos que habían trabajado esas piedras para el templo. Aunque se dice que, bueno, realmente esta edificación tiene pocas partes de lo que
fue la construcción del siglo XVI, hubo una remodelación en el siglo XVIII, otra en el siglo XX, se taparon arcos, se quitaron columnas y bueno, pues realmente lo que queda se los vamos a mostrar en unos minutitos. Así es, lo que tenemos aquí es desde luego una fachada del siglo XVIII, tiene todos los elementos de una fachada del siglo XVIII. Otra de las historias es que el atrio desapareció en algún tiempo, fue recortado, luego se volvió a ampliar. No sabemos, hay poquísima información sobre esta iglesia, aunque se logró rescatar un inventario hecho en el siglo XVIII de los bienes que había en la iglesia, y ese inventario es el que le ha permitido a los historiadores darse una idea de lo que había en el interior, pero todo lo demás son ideas muy vagas. Se piensa que el atrio alguna vez fue más grande, luego que no existió, seguramente después fue acortado. Se mantienen la puerta con los 3 arcos que, bueno, pues hacen una alusión, como usted sabe, a la Santísima Trinidad. Esa es la existencia de los arcos, lo que nos está hablando es de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero quisiera antes de detenernos, que nos detuviéramos un momento en la fachada. Le voy a pedir al camarógrafo que me haga el favor de tomarla, para que el público se pueda enterar de lo que estamos visitando, de lo que estamos viendo. Es una fachada completamente sencilla, una fachada muy simple, compuesta por 2 cuerpos, son columnas pareadas en el primer cuerpo. Lo interesante se encuentra en el segundo, en donde alcanzamos a ver una fecha que fue raspada y fue modificada. La fecha original decía se acabó el año de 1573. No sé si lo alcanzan a ver ahí a los pies de la Virgen. A los pies de la Virgen se ve el año de 1733, porque le rasparon en 1733 para decir que es la remodelación que estamos viendo es de 1733, pero originalmente la inscripción que ahí había decía 1573, se le modificó, se le raspó. Lo que estamos viendo en este interesante, es muy bello el relieve que estamos viendo, es precisamente la misma historia de siempre, la anunciación de la Virgen. Estamos viendo ahí al arcángel Gabriel, que es el patrono de esta iglesia, precisamente al lado de la Virgen, pisando unas cabezas. Y bueno, todo flanqueado por otras columnas pareadas en la parte de arriba y rematado con un óculo que alcanzamos a ver, y una figura que fue colocada después. Hay algo muy curioso aquí, se lo vamos a mostrar más adelante, y es una figura que ya no se puede identificar cuál es, porque le cambiaron la cabeza, le pusieron la cabeza de otra persona. Entonces aparece alguien con un libro en las manos, pero eso lo vamos a ver más adelante. También tiene una torre bellísima de 2, lo que mencionaba, que es lo que se ve cuando estás por la México-Tacuba, es una torre con 2 campanarios de 2 niveles, y por eso, como ya hemos dicho antes, esta es parroquia, porque si fuera templo serían dos torres, ¿no? Se mide por el número de campanas. Entonces, cuando solamente caben 1 o 2, se le conoce como parroquia, y generalmente, como nada más es 1 o 2, pues tiene un campanario. Pero vamos a mostrarles algo que muy pocos, créame, muy pocos mortales han visto, han podido conocer. Vamos a mostrarles algo único, un verdadero prodigio que vive escondido aquí en este templo, el templo de San Gabriel Arcángel, en el viejo pueblo de Tacuba. Nos vamos acercando hacia donde estuvo el convento original. Del convento queda poquísimo, pero eso poquísimo que queda se lo vamos a mostrar a lo largo de este recorrido. Nos estamos acercando a un portón que era el portón de acceso al convento, era precisamente este doble portón, era por donde se accedía al convento, y aquí al lado estaba lo que se llamaba la capilla de peregrinos. Esto eran una serie de arcos que se continuaban, donde ahora son ventanas, donde está, a un ladito donde está estacionado el auto, los arcos continuaban, y pasaba lo mismo, Cintia, en la parte de arriba. Había arcos en la parte de arriba que en un momento del siglo XIX fueron modificados y tapados. Queda una puerta que está ahora tapada por unos medidores de luz que comunicaban los dos portones, pero suponiendo que estuviéramos nosotros en el siglo XVIII, en el siglo XVII, por este preciso lugar por donde estamos entraban los 4 frailes, o 5, porque fueron en el momento más poblado de este convento, solamente habitaron 5 frailes, encargados, como decíamos hace un momento, de catequizar a 15 pueblos y a 4,000 o 5,000 habitantes del pueblo de Tacuba. Entonces entramos al convento y en este momento vamos vamos a conocer. Bueno, yo creo que
lo más importante y digamos lo más antiguo que podemos encontrar en este templo, en este convento, y sobre todo nos va a dar una idea de lo bellísimo que se podía observar. O lo extraño o misterioso que habrá sido esto. Hay que recordar que el Teocalli, todo el centro ceremonial, todo el pueblo de Tacuba fue completamente arrasado. Las piedras, como pasó en todo México, se usaron, se reutilizaron para formar otras cosas. Y bueno, pues las piedras de ese Teocalli de Tacuba formaron otra cosa que le vamos a mostrar. Adelante. Bueno, pues lo que vamos a ver en este momento es verdaderamente impresionante, porque si hacemos un poco de memoria, vemos que el poderío tecpaneca comienza hacia 1300 y tantos, es decir, estamos hablando ya de 8 siglos. Probablemente el templo, las piedras que le vamos a mostrar en este momento tengan esa edad o un poco menos, y es impresionante porque no podemos imaginarnos cómo era el Teocalli, cómo era el gran templo ceremonial aquí en la ciudad, en el pueblo de Tacuba, pero lo único que nos queda es admirarnos del minucioso y laborioso trabajo de la piedra. ¿Tú qué crees que hayan sido como bases de columnas? Porque tiene como la figura en la parte de abajo, así como si estuvieran sosteniendo una columna o algo así. No hay manera de saber ¿verdad? Ni siquiera cómo era el templo, no tenemos ni siquiera una descripción exacta de cómo era el templo. Lo que es impresionante es cómo quedan trozos de color, ahí se alcanzan a ver pues los símbolos tradicionales, numéricos, lo que parece ser, porque no me atrevería yo a decir que es algo en específico, pero lo que parecen ser los símbolos tradicionales numéricos de los templos prehispánicos. Vemos cómo lo colocaron, sí, está utilizado para que a partir de ese fragmento se talla la columna que sostiene los arcos del templo. Y estamos lo que en esta parte tan rara. Es que si te fijas, era lo que yo decía, taparon arcos completamente porque se ve que esta columna pues seguía, ¿no? O sea, esto era una planta basilical, era una iglesia que tenía un acceso por aquí, tenía la nave central y tenía otro acceso allá, lo vamos a ver al entrar. Y entonces en el siglo XVIII la gente se quejaba porque no entraba la luz y porque estas columnas estorbaban la misa y no se podía ver el altar mayor cuando había mucha gente. Si alguien estaba en el siglo XVIII en donde estamos parados nosotros no siguiendo la misa, no alcanzaba a ver el altar. Porque allá estaba el Entonces altar. la gente se quejaba mucho y en el siglo XVIII se hizo esta reparación, es decir, se taparon, se cubrieron los arcos y quedaron ocultas. Gracias a que quedaron ocultas, gracias a esa queja de la gente, se mantuvieron, porque si no, con la barbarie de los gobiernos que ha habido en México desde la Reforma en adelante en relación con el pasado, con la arquitectura religiosa, pues probablemente lo hubieran mandado a arrasar, lo hubieran desaparecido. No se dieron cuenta que estaba esto aquí, y como no lo vieron, gracias a que no lo vieron, podemos tener estos únicos vestigios de los templos que ocuparon en la plaza ceremonial, en los grandes patios, como le decía yo, que le llamaban Bernal y Cortés, del pueblo de Tacuba. Mira, aquí hay una vista de cómo se habría visto antes, sin que estos arcos estuvieran tapados. Sí, me imagino que es una idea de cómo se habría visto. No, así está. Porque es que el altar lo pusieron en 1980, sí, ¿no? Lo que aquí estamos viendo es la planta basilical, es decir, las 3 naves, y ahorita cuando entremos vamos a ver cómo todo eso está tapado, y le improvisaron una planta de cruz latina, que es decir, un suelo en forma de cruz, y a partir de esa planta se distribuye la iglesia. Lo vamos a ver, es muy interesante esto que estás haciendo notar, porque así debió ser hasta el siglo XVIII, en el que se tapó todo esto. Ahora, no sé si podemos acercar la cámara a esta parte, porque quedan aquí, esto es impresionante, esto también formaba parte de... ¿Son como sellos? No sé si son como rosetones, como florones, como flores, pero formaba parte del templo, y todo esto fue utilizado sirvió como decoración de este lugar. Entonces esto es muy impresionante, porque aquí estamos viendo realmente la fusión de las dos culturas. Estamos viendo cómo se fundió el arte europeo con elementos del arte prehispánico. Y probablemente, decía José Moreno Villa, esto lo trabajaron artesanos indígenas. Entonces esto es lo que se conoce, lo que se podría llamar el arte tequitqui, que es precisamente la interpretación de otra religión hecha por los indígenas, de una religión importada. Es maravilloso, qué gran oportunidad hemos tenido, Cintia.
Bueno, pues vale la pena que si usted se da una vuelta por esta parroquia, intente pedir permiso, no sé si se lo den, pero valdría la pena, para ver por sus propios ojos, no dejárselo solo a la pantalla, este prodigio que estamos viendo, su colorido, su trabajo y sobre todo la carga histórica, poder estar cerca de algo que tiene tal carga histórica, querida Cintia. Sí, pues sí, es realmente impresionante, sobre todo sabiendo que tiene más de 800 años por lo menos, saber que estas piezas todavía existen en las partes ocultas de los templos, a veces que nosotros tenemos la oportunidad de mostrárselos y ojalá que ustedes también tuvieran la oportunidad de que cuando vengan, pues los puedan observar de propia mano, ¿no? Así es, vamos a seguir caminando, vamos a recorrer lo que queda del antiguo convento, acompáñenos. Bueno, pues qué lugar tan impresionante. Esto que acabamos de mostrarle es la planta original del templo, de la parroquia de 1570 y tantos, tapado en 1731 y que fue descubierto en 1971 cuando se estaban haciendo una restauración en el templo porque se estaban haciendo las obras del metro y se estaba reparando para que no lo fuera a dañar el hecho de que estuvieran escarbando sobre la calzada México-Tacuba. Nos metimos al convento. Exactamente, y bueno, pues como tú mencionabas, era habitado por solamente 5 frailes, lo cual no es extraño. Muchos de los conventos de la Ciudad de México fueron habitados por pocas personas, pocos padres, y pues este era uno de ellos. Ahorita vamos a entrar a una de las capillas que se fue construida también recientemente y vamos a ver otro tipo de diseño mucho más del siglo XX, más novedoso, ¿no? En este lugar vivió Fray Juan de Torquemada, el que iba a convertirse en el gran cronista de la orden franciscana. Hay que imaginarse en 1500, él murió en 1624, hay que imaginarse a finales del siglo XVI, a principios del siglo XVII, 1580, 1590 y tantos, cómo sería el pueblo de Tacuba, cómo sería el silencio, cómo sería la soledad del espacio en el que Torquemada habitó ese gran cronista de la orden franciscana. Estamos entrando a lo que se conoce como el oratorio. En este lugar estuvo el oratorio original del convento, precisamente se hallaba en este lugar, aunque como nos explicaba Cintia, a lo largo de los siglos fue sometido el pequeño oratorio a diversas remodelaciones, de manera que el arte que incluso las representaciones iconográficas que estamos viendo son muy recientes, pero en el altar, un altar que no tiene mucho mérito artístico, usted lo va a ver en este momento, se encuentran 2 pinturas que sí proceden de los primeros tiempos del convento. Una de ellas me llama mucho la atención porque parece que fue pintada por uno de los frailes, no se ve que sea un artista, un pintor profesional. Una mano de un pintor profesional. El que la hizo vamos a subir para poder mostrársela a ustedes. Se halla precisamente detrás de lo que se conoce como el Santísimo. Es esta que está aquí atrás. Nos dicen que no parecería, pero nos dicen que es un lienzo antiquísimo, que es de las primeras piezas que llegaron aquí a la parroquia. Lo que pasa es que los colores se mantienen muy vivos todavía, pero si se acerca uno, realmente se puede apreciar que las texturas y el lienzo sí está bastante antiguo. No son los colores que se usan en la pintura novohispana, ¿no? Ese azul es rarísimo encontrarlo. Sí, muy extraño. Pero bueno, vamos a creer lo que nos dicen de que es muy antiguo. Yo sí tengo algunas dudas. Y bueno, la parte de arriba, unas dudas absurdas, simplemente es una impresión, la verdad no tengo información para decir una cosa o la otra. Y la parte de arriba, esa representación guadalupana que sí procede del siglo XVII. Vamos a meternos a las entrañas, ¿te parece, Cintia? Sí. De lo que queda del antiguo convento de Tacuba. Queda muy poco, pero queda un lugar muy misterioso, de esos que nos gusta siempre visitar. A mí me encanta. Y mostrar. Qué puertita, ¿no? Bueno, pues después de atravesar este pequeño
conducto de comunicación, esta habitación que intercomunica el oratorio con lo que queda del patio del convento. Es lo poquito que queda de ese convento, que fue muy grande, abarcaba 2 colegios que se encuentran a la izquierda hacia el sur de la fachada principal, abarcaba toda esa extensión, era una serie de arquerías, de celdas, no nos imaginamos, como le decía, hay descripciones muy vagas sobre lo que fue este convento, pero queda esto que nos permite hacernos una idea, y en este lugar hay 3 tesoros, 3 joyas. Pues sí, bueno, quisiera ahondar en que este convento se me hace muy parecido al que visitamos la semana pasada, arcos bajos, espacios reducidos, comparados a los que siempre visitamos en el centro histórico. Y pues aquí, de los tesoros que podemos encontrar, pues este es uno, empecemos por aquí, es una virgen que nos han comentado que también es bastante antigua. De hecho, pues a mí me da mucha curiosidad esta virgen porque tiene una cara como con un aspecto un poco indígena, ¿no? Es una cara que es bastante artesanal. Es muy probable que esta pieza se haya labrado para el relieve de la Anunciación y se haya labrado, claro, y haya sido desechada por las imperfecciones que se le ven. No está terminada. La segunda joya es esta, Cintia. Pues es una de las cruces porque en este momento vamos a encontrar otra de ellas, pero esto es una cruz, la cruz franciscana. Espectacular. Todavía vemos los remates en metal, no sé qué metal sea, pero... Es una cruz de la orden franciscana y pues, está lleno de detalles pues sorprendentes. Por ejemplo, estas hojitas que aparecen en lo alto de las columnas, en donde terminan los arcos. Como les decía, eso era un convento amplísimo, no nos podemos pues dar una idea ni siquiera de la forma o de la extensión. Era grande, pero con espacios reducidos, pequeños, ¿no? El objeto más importante de este pequeño patio es el que tenemos aquí a la izquierda. Esto es nada más y nada menos que la cruz atrial, la cruz que se encontraba en el atrio y que nos sorprende porque tiene la fecha. Lo remoto de la fecha, ¿no? 2 de febrero de 1655 es el año. Y ahí hay algo que no bueno, se lee entendemos. yo creo que es advocación, aunque advoción. Más bien debe ser devoción, y otra cosa que no se entiende, no podemos saber qué es lo que dice, pero es una cruz atrial franciscana. Esto estuvo en el atrio, esto era lo que recibía a los visitantes, a los fieles, y después, en algún momento determinado, fue traída a este sitio. Vamos a caminar por este lado porque vamos a entrar a una zona donde sí vamos a atravesar varios siglos, vamos a llegar directamente al siglo XVI, nos vamos a meter por un lugar, vamos a subir unas escaleras, y cuando estemos arriba usted va a estar seguro de que ya no estamos en 2013, vamos a estar tocando ya prácticamente los fantasmas, lo que queda de aquel convento original del siglo XVI. Me gustaría llamar la atención sobre este otro emblema franciscano que se encuentra aquí y que fue rescatado durante los trabajos de restauración del convento. Son el diseño original del cordón franciscano que se encontraba en este lugar. Pero bueno, vamos a lo importante. Es una maravilla. Es prodigioso que se conserve esto. Ahora sí, en este espacio sí podemos imaginar a Fray Juan de Torquemada como uno de los 5 frailes que habitaron este convento antes de convertirse en el cronista de la orden franciscana, en el gran cronista de la orden franciscana, subiendo por estas escaleras. Estas escaleras que son originales, y además yo quisiera que la cámara tomara, por favor, el techo de las escaleras, que es un diseño, bueno, que no he visto hasta ahora y realmente, pues, sorprendente. O sea, entrar fue mágico. Pues vamos a encontrar algo aún más sorprendente, porque no solamente vamos a pisar el siglo XVI, sino que en la parte de arriba vamos a encontrar el siglo XVI, y ahora soy yo quien le va a pedir a la cámara que levante la vista, porque esas vigas con esa pintura completamente original, realizada en el siglo XVI, en 1500. O sea, las marcas son originales, en 1570 y tantos, esos trazos con esa pintura negra nos viene desde entonces. Esto que estamos viendo es justamente lo que vieron los frailes y los legos
que habitaron este convento durante los siglos que duró su existencia. Y no solamente la pintura, porque si seguimos subiendo, aquí hay un trabajo como de ebanistería que también está impecablemente conservado. Bueno, se ven los rastros de la polilla, se ve partida la madera, se ve picoteada. Más bien urge que alguien tome medidas para conservar que esto, porque es rarísimo hallar algo en estas condiciones, en esta naturaleza. No ha sido intervenido, no ha sido tratado. Probablemente en los 70s, cuando se hizo la restauración, la última restauración, algo se le hizo, pero desde entonces para acá pues se ve ya el paso del tiempo, y creo que vale la pena conservarlo, rescatarlo. Hoy se utilizan estas instalaciones para dar clases de catequismo y vienen aproximadamente 350 niños cada sábado, impresionante. Muy bien, le voy a pedir que nos acompañe porque vamos a visitar ahora el templo, el interior del templo que no hemos visto aún, para ya darnos una idea de cómo quedó esa planta de cruz latina y cómo era la antigua planta basilical, y luego para salir a una curiosa fachada lateral en la que hay toda una historia que contar y que conocer. Acompáñenos. Ay, qué linda. Muchas gracias. Mándale un beso de mi parte, por favor, de verdad. Excelente programa, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Después de los Nos lugares gusta que hacerlo. visitan, los vamos a visitar. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, mi mamá, aunque tiene un problema con su prótesis, no se pierde el programa. Y después de los lugares que vamos, me dice, vamos a este lugar y vamos a este lugar. ¡Qué increíble! Entonces estamos haciendo turismo urbano. Ay, pues le mando un beso a Carolina. ¿Es Carolina tu mamá? Carolina, un beso a Carolina. Ay, de verdad, qué bonito. Está guapísima, ¿eh? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Nunca di las gracias cuando algo es verdad. Y soy tu fan número 1. Bueno, hasta luego. Que estés muy bien. Salúdame a tu Gracias. mamá. Hasta luego y felicidades. Bye. Hasta luego. Salúdame a su mamá, por favor. Gracias. Sí. ¿Cuál es la razón de su visita? Son por parte de la delegación, ¿verdad? No, para nada. Para nada, estamos haciendo un programa de historia. ¿Un programa de historia? Sí. A ver si le entiendes porque me sale la letra espantosa. Nada que ver. Gracias. No, nada que ver. Hasta luego. Estamos entrando a esta parte, una capilla lateral que es conocida como la capilla del Santo Niño de la Salud. Es una capilla muy sencilla, con una capilla que siempre está llena de personas que vienen a rogar por la salud de sus niños. Está la oración pegada a un lado. No tiene mucho interés en términos artísticos o arquitectónicos el retablo, pero es uno de los cultos principales en esta parroquia. Y este está espacio espectacular. es un espacio muy interesante. Es Muy el lindo. lugar que ha sido utilizado tradicionalmente como bautisterio, pero lo que llama la atención aquí es la pila original del convento del siglo XVI, que se este adosada a esta pared. No es esta la pila original, sino es precisamente este maravilloso trabajo empotrado en el muro,
con, bueno, pues la cruz, la concha, los distintos trabajos. Esto es uno de los tesoros históricos que se conservan en el espacio que estamos visitando. Pero, ¿te parece que ahora sí vayamos a conocer el templo? Sí. Después de un larguísimo recorrido, entramos por un lado, empezamos laberínticamente atravesando, llegamos al templo. Aquí estamos precisamente en la planta que fue modificada para darle una nueva forma y hacer que esas columnas de las que se quejaban los fieles en el siglo XVIII dejaran de estorbar. Por eso se ve la limpieza de los muros. Precisamente detrás de estos muros es donde se encuentran las columnas con las piedras del Teocalli de Tacuba que le acabamos de mostrar. Todo eso permaneció oculto desde 1730 y tantos y precisamente por eso se salvó, por eso se pudo conservar, Cintia. Y bueno, pues lo primero que nos encontramos aquí saliendo es el remate maravilloso de que es un retablo que fue un proyecto llevado a cabo por el presbiterio José Reyes, un hombre que, bueno, realmente ayudó muchísimo tiempo a que este templo reviviera y lo reconstruyeran en parte. Y aquí vemos pues 12 imágenes de los apóstoles, las cuales 9 son antiguas, datan yo creo que del siglo XVIII, y es toda una, digamos, una simbología donde vemos al Cristo crucificado debajo del Señor, de Dios, y pues asemeja a esos retablos del barroco, asemeja a estas imágenes que podríamos encontrar en los templos, en los diferentes templos de la ciudad. Es terrible lo que tuvimos que hacer, o lo que tuvo que hacer la imaginación para sustituir la destrucción. Desde luego, esto que tenemos aquí, pues no pasa de ser una buena intención, no es ni la sombra de lo que debió haber sido el retablo original, pero gracias a la iniciativa de este sacerdote, se lograron recuperar y exhibir esos óleos que formaban parte del acervo iconográfico del convento. Otro segundo elemento interesante es esto que tenemos aquí. Esto fue traído del convento de San Pedro, del colegio de San Pedro y San Pablo. Allí estaba, es también del siglo XVIII, pero mucha gente, muchos fieles vienen a esta iglesia para visitar lo que vamos a encontrar aquí, el Santo Niño de los Milagros. Es un niño, ahorita lo vamos a encontrar vestido con una chambrita roja, pero en los días en los que juega la selección le ponen el uniforme de la selección mexicana y entonces lo van cambiando con distintos atuendos, febrero, ¿no? Con distintos atuendos según las fechas y según lo que se le quiere pedir. Pero cuando va a jugar la selección se acostumbra a ponerle el uniforme de los ratones verdes a ver si les hace el milagro. Parece que no está muy atento últimamente, no nos ha hecho grandes milagros, esperemos que los haga más adelante. Y llama la atención esto, que se le ponen como exvotos pues los juguetitos que le vienen a regalar cuando ha cumplido o cuando se le pide un favor determinado. Es una pieza muy notable, es una pieza que transmite bondad en el rostro, se eligió cuidadosamente que transmitiera serenidad y bondad en el rostro. Fotografías, aquí vemos fotos de personas, pero bueno, no exhibamos eso porque son los rostros de los fieles que han venido aquí a sí. Ay, ¿cómo estás? Qué hermosa, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Una admiradora de ustedes todos los domingos. Ay, de verdad, qué emoción entonces encontrarnos. Muchas gracias. Que vea el programa otra vez. Muchas gracias. Y mucho gracias. Qué bueno. Hasta luego. Qué bueno que nos encontramos. Hasta luego. Bueno, pues en este lugar llegaron a existir hasta 12 altares
ya no queda ninguna huella de ellos. Muchos de ellos habían llegado también del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y al igual que el púlpito, y fueron colocados en distintos lugares. Sabemos que se rendía culto aquí a San Joaquín, a San Onofre, a distintos santos de la iglesia, y que llegó a ser un templo en mucho tiempo del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, un templo muy importante y muy concurrido de la Ciudad de México. Mira lo que está ocurriendo en este momento. Por fin voy a poder entrar a un confesionario. Del siglo XVIII. Exactamente, porque usualmente casi siempre están cerrados. Pero esto, bueno, me emociona, porque la verdad, casi nunca podemos entrar a un confesionario. Y me voy a sentar y todo. Héctor, ¿quieres que te confiese mis penas? Mis pecados. Mira, qué increíble. Es el lugar del sacerdote. Del sacerdote. Y sí, aquí de hecho hay una nota para la persona que viene a confesarse, con la oración, me imagino, porque muchos no sabemos la oración hasta el día de hoy, y el método. Yo en estos confesionarios siempre recuerdo esos libros, esos procesos de la Inquisición, ahora que fuimos a la AGN y que pudimos ver varios de los procesos de los que se llamaban los curas solicitantes, porque en esa intimidad del confesionario muchas veces se desataban relaciones o enamoramientos que acababan con los dos en la Inquisición. Eran, a veces pensamos en la Nueva España como algo idílico, con algo lleno de nostalgia. En realidad era un momento horrible de falta de libertades, de vigilancia, de presión, de chantajes, etcétera. Siempre que paso por uno de estos confesionarios se me vienen a la mente todas las historias que no se pudieron generar ahí, y además todas las culpas. No, todas las confesiones. Por eso todas las culpas que la gente fue a descargar en ese lugar pensando que pues se iba directo al infierno. En muchas de ellas cosas que ahora nos provocarían una sonrisa. Cosas que ahora consideramos absolutamente naturales y normales, en ese tiempo pues podían llevarte a la hoguera. Pero bueno, vayamos a ver la fachada lateral del templo. Pues tuvimos la fortuna de encontrarnos a una pasante de la carrera de Historia que precisamente está haciendo su tesis sobre la iglesia y el convento. Es nuestra amiga Leslie Albarrán, a quien le doy la bienvenida. Leslie, buenas tardes. Bien, gracias. Tuvimos la suerte de que en lo que estábamos aquí merodeando la encontramos tomando anotaciones y aprovechamos para preguntarle. De hecho, le vamos a hacer su examen profesional. Ay, no la temorizo. Aprovechamos para preguntarle, pues, que nos platiques sobre qué es lo que tenemos aquí en esta fachada lateral, por qué hay una fachada lateral, qué elementos ves en ella y qué historias o qué relato podrías destacar alrededor de esto. Bueno, la fachada lateral, o también llamada porciúncula. Porciúncula. Sí, bueno, así se le llaman a las laterales de los franciscanos, recordando un poco la cueva, exacto, o la capilla donde rezaba San Francisco y donde le dieron un pedacito para poder rezar y llevar esa vida austera. Y bueno, se dice también, alguna profesora nos dijo que cada 2 de agosto, me parece, en algunas porciúnculas están cerradas y se dan indulgencias. Entonces, por ejemplo, la de Puebla, hay varias iglesias franciscanas, se abre, entonces das indulgencia. Y aquí me imagino que sucede lo mismo, pero ¿y entonces aquí qué encontramos? Cuéntame qué es lo que primero resalta. ¿Sabemos quién hizo esta fachada? Bueno, oficialmente no se tiene documentación de quién hizo esta fachada. Hay atribuciones, sobre todo de Miguel Custodio Durán. El que hizo el templo de San Juan de Dios. Exacto. En el frente de la Alameda. Exacto, que está al lado del Museo Franz Mayer. Y bueno, ¿qué elemento? ¿Por qué se lo atribuyen a él? Bueno, por los remates en llama o flamígeras, y además... Es decir, estas pilastras que van como moviéndose. Allá arriba, las 2 flamígeras, ok. Y además por las estrías ondeantes, o pilastras, pilastras con estrías ondeantes. Y bueno, gracias a eso se permite, o más o menos se hace la relación referente a Miguel Custodio Durán. Oye, Leslie, encontré una referencia, no sé si sea real, que la cabeza de ese santo, no se puede saber qué santo es, porque tiene un libro, entonces que puede ser alguno de los apóstoles que hicieron epístolas, pero no se sabe principalmente porque le cambiaron la cabeza y que la cabeza es de otra figura. Sí, bueno, en el ámbito de querer cubrir esta fachada no se distingue muy bien, no hay registro en los archivos de qué santo puede ser. Sin embargo, bueno, no sé,
ya... ¿Tú qué crees que has investigado? Pues he tratado de investigar, pero bueno, he visto San Pedro, bueno, tiene las llaves, pero Sí. no sé, un evangelista puede ser, desconozco cuál, ¿no? Por el libro. Ahora, una pregunta, una duda que me quema desde que llegué y no sé si esta te la vas a saber. Ah, porque la está de la muy, placa muy esta. difícil. ¿Qué ¿Qué es esto dice? que tenemos aquí? ¿De qué habla? No hay. Es que no podemos no hay ver ni manera siquiera ya de nada, de leer nada, ¿no? Sí, pues podría ser como un depósito de restos, Un nicho. un nicho, exacto, pero igual exactamente también no se tiene muy buena. O sea, no hay ninguna información de esto en particular, de esta placa. Porque lamentablemente, como- como lo pueden ver, los caracteres que están ahí labrados en la piedra están a punto de desaparecer. Toda esta zona de la placa pues ya se perdió y esto pues cuesta mucho trabajo adivinar. Podría ser un nicho por la forma, tal vez en la que está, en donde está puesta, pero sería como mucho más claro, ¿no? Sí, claro. Bueno, recuerden que antes también se enterraban a personas que habían ayudado A construir la iglesia o que dieron dinero, sí, patrón. Oye, pues es muy interesante. Yo te recomendaría, Leslie, que le llevaras una copia del programa a tus maestros y les dijeras, titúlenme de inmediato Esto ya es la porque tesis. no está de acuerdo en que ya pasó con creces su examen profesional. Ay, pues muchas gracias, Leslie, por todo. Gracias. Encantado Y de mucha conocerte, suerte, Leslie. ¿eh? Tu Igual. tesis. Gracias y Después nos la suerte. pasas. Hasta luego. Bye. Bueno, pues tenemos que seguir en nuestro recorrido, nos vamos a mover sobre la calzada México-Tacuba hacia el centro de la ciudad, porque aún nos queda un lugar que visitar, un lugar cargado de historia, un lugar muy relacionado con esta parroquia que estamos visitando, y es el árbol entrañable de la noche árbol triste. de la noche triste. ¿Ya? ¿Ahora conecto? Búscanos. Seguimos nuestro recorrido por la calzada México-Tacuba. Estamos ya en el barrio de Popotla, justo pisando los linderos del llamado Árbol de la Noche Triste. Nos hemos detenido en esta esquina donde se encuentra una institución de la calzada México-Tacuba, una institución del barrio de Popotla, que es la farmacia del Árbol o la farmacia El Árbol, un establecimiento que no se sabe bien, pero aparece ya en fotografías de 1920 funcionando con ese nombre como farmacia y dedicado precisamente a ese giro. Ya me hice un poco de bolas, pero bueno, no importa. Vamos a conocer el lugar porque hay una cosa muy interesante, y es que los propietarios de este lugar han hecho un acopio de fotografías sobre esta esquina a lo largo de los años entre los vecinos de la colonia, donde se ve no solamente la fachada de la farmacia, de cómo era en los 20s, en los 30s, sino cómo estaba el árbol y en qué condiciones lo vamos a encontrar ahora. Vamos a entrar. Como les decía, algunas personas dicen que esta farmacia funciona desde 1910, otras dicen que funciona desde 1920. Aquí vemos una fotografía extraordinaria. ¿Qué tal esta fotografía? Pues Con el tranvía
con las líneas, con la vía del tranvía estacionado. Es una fotografía de los años 20, principios de los 30, y se ve ya la fachada, la esquina. Pero pues, además como antes se llamaba Farmacia y Droguería del Carmen. Seguramente, obviamente, desde que el árbol se incendió y ya este ha sido un punto de referencia, le cambiaron el nombre a Farmacia del Árbol, ¿no? Sí, bueno, no, el árbol se incendió en 1980 y esto, la Farmacia del Árbol ya tenía ese nombre en los 30. Esta es una foto de los 20. Entonces, bueno, aquí vemos una foto más reciente, esto debe ser 70, los años 70, porque el árbol se incendió en 1980, en enero de 1980. Se incendió por segunda vez, ya se había incendiado una vez antes, ahorita vamos a platicar eso, y aquí se ve pues ya con otros colores la fachada. Y esta foto, Cintia, me parece de verdad impresionante, porque es una foto de principios del siglo XX, donde se ve la frondosidad que llegó a tener el árbol de la Noche Triste, el emblema de Popotla, hasta antes de ese incendio fatal de los años 80. Y aquí hay una ilustración que es una idea de cómo se habrá visto antes el árbol, yo creo que vivo, ¿no? Ok, y aquí hay otra foto interesante. Esto parece que lo sacaron de un recorte de un periódico, donde se ve pues posando aquí unas personas con su atuendo todavía porfiriano. Aquí se ve que es una foto de Briquet, lo que nos dice que es una foto de los primeros años. De 1901, es que aquí dice 20 de marzo de 1901. De los primeros años del siglo XX es lo que iba a decir. Pero bueno, vamos a ver, gracias, le agradezco mucho que nos haya mostrado esto. Vamos a ver cómo se encuentra el estado del árbol de la Noche Triste. Hay un debate, unos no quieren llamarlo árbol de la Noche Triste, sino árbol de la Victoria. Es un debate, en mi opinión, pues no tiene mucho sentido, porque es dividir, pensar que somos aztecas y que no somos españoles, cuando en realidad el pueblo mexicano pues, es, para bien y para mal, un fruto del encuentro de esas dos culturas, de esas dos tradiciones. Bernal Díaz del Castillo le llama en su crónica de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el árbol de la Noche Triste, porque se dice que fue este lugar en el que Cortés, eso ya lo sabemos todos, lo hemos aprendido desde la primaria, pues que Cortés se sentó a llorar, aunque hay otros historiadores que dicen que era tal la corretiza que no había tiempo de sentarse a llorar, ni mucho menos. Es una imagen, ¿no?, que nos queda a nosotros de una noche que fue triste, no solamente para los españoles y una victoria para los aztecas, pero de una simbología, ¿no?, que es agradable para la mente. No nos podemos tampoco imaginar mucho cómo era, por dos razones que son dos cosas que están, datos que están un poco olvidados. Esto era una isla, y la siguiente isla era la Tlaxpana, es decir, donde estaba la Capilla Británica, donde estuvimos la semana pasada. Eso era un islote, y aquí estaba el segundo islote. Y los aztecas construyeron una calzada que comunicaba estos islotes, iba saltando, digamos, de isla en isla, y por eso la calzada México-Tacuba no es una calzada recta. Nosotros podemos ver que viene serpenteando caprichosamente desde allá atrás, y si pudiéramos prolongar la vista hacia el frente, digamos hacia el centro de la ciudad, podríamos ver cómo la calzada sigue curveando. Esto es porque no se trazó una calzada recta, sino simplemente se construyó sobre una serie de islotes que dieron lugar a esta México-Tacuba, que es, como les decíamos en el programa pasado, la calzada más vieja no solamente de México, sino de América. Y bueno, pues en lo que platicábamos estas cosas, llegamos a este monumento al olvido, este monumento a la falta de conciencia, a la falta de conocimientos, no sé cómo llamarlo, a la desidia. De apropiarse la historia y de tener un conocimiento de que la historia es parte de nosotros hasta el día de hoy, porque aquí es donde vemos la destrucción de un lugar que es importante en la historia de México, importante en la historia de América Latina, y pues ha sido destruido no una, dos veces. Dos veces. Hay una historia alrededor. En 1872 se conmemoraban 10 años del triunfo de la batalla de Puebla. Había un ambiente de mucho nacionalismo, de un nacionalismo muy exacerbado, y una noche se dice que un extranjero resentido llegó, le metió estopas al árbol. El árbol ya estaba hueco, ya tenía una parte del tronco hueco. Es un árbol que tenía cerca de 1000 años de edad, por lo menos 500 años, y le prendieron
le metieron una estopa y se Mira, alcanza a aquí ver se ve que todavía estaba hueco. un poco de la corteza quemada, pero esto no sé si sea del segundo incendio o del primero, pero le metieron ahí una estopa, la prendieron y Manuel Rivera Cambas nos cuenta en 1872 cómo desde las calles del centro de la Ciudad de México se vio una pira a lo lejos, una hoguera de algo que parecía un candelabro que estaba iluminando la noche. Llegaron 5,000 vecinos de toda la ciudad cuando se enteraron que se estaba quemando el árbol de la noche triste con cubetas para tratar de apagar el incendio. Uno de ellos incluso arriesgó su vida subiéndose para tratar de echarle agua desde arriba entre las llamas. No lo consiguió. Se dice que cuando ardió toda la noche, todos los vecinos terminaron llorando y sin embargo una parte del árbol que se salvó, una parte del árbol por la que todavía corría la savia, el árbol logró regenerarse, logró vivir prácticamente un siglo, más de un siglo más. Este primer incendio ocurrió en 1872, el siguiente ocurrió en 1980, se dice que por un ataque de unos vándalos o bien porque los puestos de una feria que se había colocado aquí cruzaron unos cables que hicieron un corto y lo incendiaron. Esta vez, en esta segunda ocasión, pues el árbol no logró sobrevivir y quedó este tremendo, triste despojo que tenemos ante nuestros ojos. Sí, pues es que se ve, me remite al tiempo, me puedo imaginar en el incendio días después, porque se pueden ver todavía las huellas del árbol carbonizado, de esos dos incendios terribles, y tal vez de la frustración de las personas que no pudieron, pues en el primer incendio apagarlo, y en el segundo, pues la tristeza de haber perdido para siempre, pues uno de los símbolos que se convirtió después el símbolo, el ahuehuete, es el árbol de México, del país. No, y algo sobre todo que acompañó la historia de la Ciudad de México desde tiempos precortesianos, a lo largo de los 3 siglos de la colonia, a lo largo de todo el siglo XIX y durante 3/4 partes del siglo XX. Un testigo de la vida de México fue salvajemente asesinado, diría yo, pero lamentablemente pues con esa imagen terrible y triste estamos llegando al final de nuestro recorrido, querida Cintia. Exactamente, bueno, y yo me puedo imaginar como si el árbol todavía estuviera vivo y con todo el deseo de despedirnos y dejar un mensaje de que hay que cuidar la historia, hay que cuidar el patrimonio, hay que realmente tener en cuenta que la historia es lo que nos hace al día de hoy. No olvide escribirnos a nuestro Twitter, es @cinfrancesconi. Siempre a las 5:30 estamos conectadísimos con todos ustedes, los que se conectan también por Twitter. Así es, @HDMauleón. Le recomiendo muchísimo que nos escriba. La señora Patti de Méndez nos dio información para hacer un programa sobre el pueblo de Santa Fe. Ya lo vamos a hacer. En el momento en el que estábamos grabando la parroquia de San Gabriel Arcángel, una persona amablemente se acercó a darnos información de Azcapotzalco. Haremos un programa de Azcapotzalco. Lo que usted quiera saber de la ciudad, las dudas que tenga, los tips, las recomendaciones, lo que quiera sugerirnos, háganoslo llegar a través de Twitter o de nuestro correo y con todo gusto lo vamos a resolver. Las críticas también las aceptamos encantados. Sí, bueno, pero por ahora quiero, comentarles que ya está la revista central, en todas las puestas de revista, está la primera dama en su portada, hay un artículo bien interesante de Nelson Mandela, así que ya saben, compre la revista central del mes de agosto. Y pues por lo pronto ha sido todo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este recorrido. Lo espero la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Gracias, Cintia. Gracias, doctor. Adiós. Qué placer y qué gusto, ¿eh? Gracias. Gracias, bye.